Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para poder conversar un poco de estas modificaciones a la ley 3424. Voy a proyectar unas pequeñas PPTs. A ver si me permiten, voy a ver si esto está ok. A ver, denme un minuto, por favor. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, me disculpo en nombre del doctor José Marcelo Aleman, quien también nos iba a acompañar el día de hoy. Eh, Justamente por motivos de urgencia no ha podido estar presente, pero sin embargo vamos a llevar a cabo nuestra pequeña charla para poderles informar básicamente los cambios normativos que han existido, que se emitieron el 13 de mayo con la publicación de la ley 31740, que modifica básicamente la ley de 3424, que es la que asume o regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, es importante antes de iniciar, ¿no? Comentarles que, bueno, ya como antecedentes, evidentemente, ya existían algunas propuestas sobre las inclusiones que iban a darse a lo largo de la responsabilidad de la persona de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Como nosotros sabemos, inicialmente la ley que data ya de hace algunos años atrás salió para el delito de cohecho activo no transnacional y así y en específico ha ido aumentando progresivamente, hace una gama de un delito, hace 7 delitos y ahora mismo hace más de 30 delitos, ¿no? Lo que nos hace entender que efectivamente el legislador sí tiene en la mente ir ampliando progresivamente a toda la gama o la gama de delitos que él considere que puedan ser pasibles de comisión por parte de la persona jurídica. Con lo cual, claramente, el debate de si la responsabilidad es administrativa o no, ¿no? Pasa a ser un poco más evidente que de administrativa la responsabilidad únicamente tiene la nomenclatura en la ley y realmente pasa a ser una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, para no tardar mucho en las explicaciones, vamos a ver las principales modificaciones que determina esta ley y cómo impacta sobre todo en cada una de las organizaciones a las que ustedes representan los cambios, ¿no? Bueno, en primer lugar, como les mencionaba, se amplía la lista de delitos que pueden generar la responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, antes, bueno, hasta el sábado pasado, ¿no? Teníamos, o sea, la empresa podía responder por 7 delitos. Ahora mismo se han incluido una serie de delitos más, aquí los tenemos eh, agrupados, pero realmente o sea, en cuanto a las modalidades son mucho más de 20 delitos. Tenemos contabilidad paralela, atentado contra monumentos arqueológicos, extracción ilegal de bienes culturales y de patrimonio paleontológico, defraudación tributaria, delitos aduaneros, delitos concernientes al lavado de activos y delitos de terrorismo. Entonces, si ustedes ven básicamente, en el caso de los delitos de defraudación tributaria, de los delitos aduaneros y contabilidad paralela, era algo que ya se veía venir y que claramente también ha sido discutido en los anteriores proyectos. Pero sí era un poco complejo para las organizaciones, si bien es cierto, la mayoría tiene un sistema de prevención de delitos que está adecuado específicamente a la norma, algunos otros también tienen un programa o un sistema o una suerte de nivel de prevención o nivel de cumplimiento específicamente sobre normas administrativas en todo lo que se refiere a temas de tributario, ¿no? Y temas de aduanero, o en general temas de regulatorio. Entonces, vamos a ver cómo es que se va a engranar aquí. Pero es importante que ustedes conozcan, ¿no? Porque básicamente cuál es la nomenclatura o exactamente qué significa cada delito y vamos a tratar de verlo de manera muy rápida y sencilla, ¿ya? En lo que refiere al tema de contabilidad paralela, ¿no? Es el delito de contabilidad paralela, señores, es el ilícito o el delito que comete una persona que quiere obtener una ventaja indebida,
y para ello mantiene una contabilidad paralela y distinta a la que pide la ley. Es decir, tenemos una contabilidad que es la real, ¿no? Que posiblemente apunte en la mayoría de los casos a que los números estén en rojo, y tenemos una contabilidad no real, maquillada, que efectivamente nos puede servir a nosotros para poder hacer ver una situación mucho mejor de la empresa a la cual nosotros pertenecemos, y justamente esta contabilidad hacerlas o presentarlas ante nuestros, de repente, nuestros socios, nuestros accionistas, o peor aún, ante entidades que justamente evalúan nuestra capacidad como empresa, nuestra capacidad crediticia, nuestra capacidad económica, en base a los números que nosotros podamos presentar, ¿no? Entonces, justamente la contabilidad paralela o las contabilidades que se generan, ¿no? El registro contable que va a dar pie también luego a los productos de estado financiero, justamente nos hace arrastrar una cadena de errores dentro de la organización. Entonces, eso ahora es un delito justamente para la persona jurídica. Inicialmente esto se entendía, o típicamente entendías que tú podías, que la persona jurídica realmente era aquí la agraviada, ¿no? Porque justamente quien lo cometía por excelencia era el departamento contable o el departamento administrativo, ¿no? Hoy en día, o a partir de esta norma, se determina también que la persona jurídica, si evidentemente o sea, el contador o la parte contable o la parte administrativa o financiera o el GAF lo ha realizado por indicaciones, ¿no? O como parte de la organización para demostrar a un tercero una condición diferente, evidentemente la responsabilidad ya se puede investigar a una persona jurídica justamente a raíz de esta situación, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta ello, ¿no? En un siguiente paso vamos a indicar cómo es que hacemos las actualizaciones o los cambios de matriz. Luego de ello tenemos los temas de los atentados contra los monumentos. Aquí es importante que nosotros vamos a tener en cuenta que solamente refieren a los monumentos arqueológicos prehispánicos. No hemos recibido algunas consultas, ¿no? En todo lo que puede referir centro de Lima, temas coloniales. La norma no especifica claramente que esto sea, ¿no? Van básicamente a los temas de los monumentos arqueológicos prehispánicos, ¿no? Entonces, es importante verificar que efectivamente este delito es un delito de resultado, lo que te dice que, o sea, alguna organización a partir de esta norma va a cometer delito cuando no tenga autorización, no tenga autorización y excave o remueva monumentos arqueológicos, ¿no? Aunque tenga derechos de propiedad o símiles. Como todos sabemos, de repente en el Perú nosotros podemos tener un derecho de propiedad sobre cierta zona, pero si la misma zona es declarada, ¿no?, sobre monumento arqueológico, evidentemente el permiso que se pueda tener o que se pueda realizar para la excavación y la autorización tiene que estar autorizado, además de la municipalidad, por la dirección del Ministerio de Cultura. Entonces, justamente hay que tener en cuenta ello, ¿no? Básicamente esta norma este punto, este delito, o sea, las normas van a ser, todo este catálogo de delitos va a ser incluido en las matrices de riesgo, pero con especiales atenciones, sobre todo a las empresas constructoras, a las concesionarias, porque claro, dentro de toda la estructura en donde van a construir, justamente tienen que verificar y hacer un análisis sobre los temas de monumentos arqueológicos y prehispánicos, ¿no? Además de eso, también, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que justamente hay que hacer toda una estructura para la instalación de antenas, ¿no? Las empresas también de energía solar, que ahora mismo justamente tienen ubicados los paneles en ciertas zonas específicas, ¿no? Y muchas de ellas coinciden con estos temas o colindan con monumentos arqueológicos prehispánicos, lo cual nos hace como urgente y necesario también que nosotros como organización lo que hagamos es una revisión a la interna, además del tema de los delitos, justamente coloquemos como uno de los controles, ¿no?, la revisión de, por ejemplo, ¿no?, un perímetro a la redonda sobre dónde podríamos realizar o dónde estamos realizando en cada acto o en cada obra específicamente, si es que hay hacia la redonda monumentos arqueológicos prehispánicos o además de ellos estudios que puedan determinar, lo cual quiere decir también que como una de las acciones de mitigación
va a ser también la revisión periódica de los monumentos arqueológicos prehispánicos que están registrados en la Dirección de Cultura. En el mismo sentido, también el siguiente delito, perdón, el siguiente delito, que es la extracción ilegal de bienes culturales. Este delito se encuentra referido a lo mismo, pero en lo que tiene que ver respecto de bienes propiamente. No necesariamente monumentos arqueológicos que son bienes inmuebles, ¿no? Que son espacios, construcciones, ¿no? Sino también a lo que se refiere al patrimonio cultural prehispánico, ¿no? La extracción de huacos, la destrucción de momias, ¿no? Hay que tener en cuenta también que nuestro país es un país rico en cultura prehispánica, ¿no? Lastimosamente, muchos de los casos en los cuales se han tenido en cuenta, ¿no? Se han tenido en consideración o se han descubierto incluso, ¿no? Hallazgos importantes en lo que refiere a cultura prehispánica se han realizado a través de extracciones, a través de construcciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el anterior delito que yo les comento se realiza específicamente en la remoción de monumentos arqueológicos prehispánicos, este nos podría generar un poquito más de problema porque este delito refiere a cuando se extraen del país o venden bienes del patrimonio cultural prehispánico, ¿no? Entonces, no necesariamente te atribuye el tema de que puedas tener un permiso o no lo puedas tener, ¿no? Sino justamente también que pueda, al momento de las construcciones, nuevamente para el sector construcción, de repente, o al sector, alguien que esté recabando, el sector, no, telecomunicaciones, todo aquel que implique una acción de construir, remover o realizar alguna estructura, va a tener que tener también un protocolo interno de cómo manejar los hallazgos en caso, como parte de su realización, encuentren ustedes patrimonio cultural prehispánico. Entonces, eso también va a tener que estar regulado de manera interna, a través de sus matrices de riesgo y a través de sus protocolos o de los controles que ustedes puedan establecer. Si alguna de esas organizaciones cuentan con un protocolo, o seguro muchos los cuentan claramente, algunos de nuestros clientes cuentan con protocolos, pero son protocolos orales, ¿no? Entonces es, oye, ¿sabes qué? Si alguien encuentra, lo que tiene que hacer el jefe de obra en ese momento es llamar a la Dirección de Cultura. Ok, todo lo que se tiene en este momento, todo lo que se tenía oralizado, justamente ahora tiene que pasar al papel, porque tiene que demostrarse, ¿no? Que efectivamente la organización cuenta con controles específicos, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos tomar en consideración este delito. Luego vamos, señores, a los delitos de defraudación tributaria, ¿no? Sobre estos delitos hemos tenido muchas consultas estos últimos días a raíz de la modificación de la ley. Entonces, hay que tener en cuenta también que en el tema de defraudación tributaria, ¿no? La ley señala específicamente todas las modalidades del literal, bueno, el numeral 1 al 1, 2, 4, 5, 5A, 5B, 5C del decreto legislativo 813, la ley penal tributaria. ¿Qué cosa quiere decir esto entonces, no? Que efectivamente ahora la persona jurídica puede ser pasible de responsabilidad administrativa de proceso desde el inicio, ¿no? Entonces, naturalmente lo que se hacía, lo que se tomaba en consideración no era incluir a la persona jurídica como tal, sino como tercero civilmente responsable, o tal vez postular la inclusión de las personas jurídicas de las organizaciones en el marco de un proceso de defraudación tributaria una vez que el proceso se había formalizado y se hacía la solicitud de incorporación de la persona jurídica, tal como lo establece el Código Procesal Penal. Ahora no. Ahora la persona jurídica puede ingresar a una investigación de defraudación tributaria desde diligencias preliminares, ¿no? Entonces, ¿por qué delitos puede ingresar? Pues el de defraudación tributaria clásico, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Que la comisión del delito se configuraría cuando en su favor o en el de un tercero, una empresa, por ejemplo, ¿no? O en este caso, la propia organización, utilizando el engaño, entre otros, deja de pagar el total o una parte de los tributos que le exige la ley. Aquí también vino otro grupo de preguntas respecto de nuevamente, las mismas consultas que vinieron cuando apareció el título el 16 de la norma sobre evasión tributaria, ¿no? La diferencia entre evasión tributaria y la diferencia entre defraudación tributaria. Aquí lo que importa para la comisión de este delito es el engaño o la astucia, entre otros. Evidentemente, una organización o una persona jurídica, ¿no? Si bien es cierto, es pasible de investigación,
no es pasible de comisión o bien por la naturaleza de la persona jurídica, quien comete estos o quien ejecuta estos actos son los órganos societarios, ¿no? Y además de ello también los órganos que forman parte de la estructura organizacional de la misma persona jurídica. Entonces, ¿qué es lo que nos trae esta norma al incluir nuevamente, o al incluir, no, nuevamente no, pero incluir este delito? Claramente que nosotros pasemos a armar dentro de nuestras matrices de riesgo y nuestros controles ahora mismo también la atención de los tiempos, ¿no? En cómo vamos a nosotros a realizar la verificación de los tributos. Además de ello también una verificación periódica, ¿no? Respecto de cómo es que se está llevando correctamente o no la contabilidad, ¿no? O los temas o la administración tributaria de la organización. Entonces, ¿por qué sí es importante? Esto antes era como que, oye, me doy cuenta, o sea, pido cuenta al área administrativa o al área contable, porque justamente lo que yo verificaba dentro del marco que quería tener o tenía dentro de mi compliance o de mi sistema de prevención de riesgos penales, era el análisis de que efectivamente los cuadros, ¿no? Los cuadros, las numeraciones en el marco de la corrupción, en el delito que se tenía previsto, yo tenía mi matriz, le preguntaba a la contabilidad si todas las cajas chicas, todo lo que estaba determinado cuadraba efectivamente, pero ahora va más allá de eso. Ahora también va sobre la disposición que pueda tener la organización hacia con la administración tributaria, ¿no? Entonces, justamente tenemos que ver también los temas de las ausencias de pago, en los cuales hay algunas modificaciones que se puedan realizar específicamente. El ocultamiento de bienes, de ingresos, de rentas o pasivos falsos. Entonces, allí también se va a establecer como medida o como puntos de contingencia todos estos o todos los supuestos sobre los cuales está señalando la ley, porque específicamente todas estas irían sujetas a una conducta de riesgo. ¿Bien? Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso. Ahora, hay que tener en cuenta también, sin pasarnos un ratito en el tema de defraudación tributaria, porque justamente como han venido muchas consultas en ese punto, quiero comentarles también que hay que tener en cuenta que este delito también implica el tema de no llevar los libros y registros contables. Este delito antes obviamente estaba, y tiene una pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años, pero sin embargo ahora también es pasible la persona jurídica. Entonces, ahora es delito para la persona jurídica el que, estando obligado por normas tributarias a llevar libros y registros contables, incumple totalmente con dicha obligación, no hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros o registros contables, realiza anotaciones de cuentas, asientos, cantidades o datos falsos, y destruya o oculte totalmente o parcialmente los libros o registros contables, ¿no? Parece mentira, es que antes, hace muchos años atrás, era una práctica bastante común, ¿no? No permitida claramente, ni correcta, que las personas o las empresas no llevaban sus libros contables de manera organizada y al final del día terminaban después de un año o de un tiempo prolongado, tratando de pegar y verificar y argumentar y colocar todo de manera pues organizada. O finalmente lo que hacían era declarar la pérdida del libro, ¿no? Ante la comisaría y todo ello, y con eso nos salvaban. Hay que tener en cuenta hoy también que además de eso, que esa práctica no es correcta, y además si ese fuera el supuesto, tienen que tener un respaldo, y que hoy en día también a través del sistema de SUNAT todo se encuentra digitalizado, con lo cual tú puedes levantar la observación de todo ello. Entonces también hay que tener en cuenta que justamente dentro de los controles que la organización o que cada uno de ustedes vaya a colocar respecto de este delito, dentro de sus matrices de riesgo también tienen que realizar las verificaciones o solicitar a la área contable sobre las verificaciones de las actualizaciones de los registros y los libros contables dentro de SUNAT en línea, porque obviamente ese es el registro que va a tener la institución o la administración tributaria para que pueda determinar ello. Entonces sí es importante eso. Ahora, también es importante tener en cuenta aquí que justamente no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones
de tributos que hubieran efectuado, también hoy en día es un delito. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy es un delito para la persona jurídica también, que es el artículo 2 que está señalando. ¿Ya? Y el artículo 4, señores, que esta es una de las partes muy importantes y sobre las cuales venían las consultas para determinar si era evasión o no, era la modalidad de obtener exoneraciones, inafectaciones, reintegros, saldos a favor, créditos fiscales, compensaciones, devoluciones o beneficios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar los mismos. Lo que quiere decir efectivamente este delito es que no es que lo que nosotros podamos entender, si nosotros podemos entender como organización que a mí sí me compete, o sea, sí calza dentro de mi supuesto de que yo pueda acceder a algún tipo de beneficio, evidentemente yo lo tengo que demostrar bajo declaraciones juradas o bajo procedimiento real, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo la norma. Entonces, evidentemente, solicitar bajo engaño o mentira una situación de un beneficio es un delito pasible para la persona jurídica, es un delito también, ¿no? Propiamente para los responsables o los encargados específicamente dentro de la organización según los perfiles de puesto que tienen a cargo o que tienen la obligación específica de la ejecución de este acto. Entonces, señores, sí es sumamente importante que nosotros hagamos una variación hacia nuestras matrices de riesgo, evidentemente una ampliación sobre todo esto, pero también hay que tener en cuenta que hoy más que nunca, justamente en atención a que cada matriz de riesgo que cuentan ustedes tiene un espacio específico en los cuales indica áreas involucradas o procesos cruzados o controles específicos, ¿no? Hoy más que nunca realizar la actualización de cara también a la organización interna, eh, a ver, con los nuevos delitos que yo tengo, qué áreas son las implicadas para justamente en base a eso levantar los riesgos o levantar los controles que en muchísimos de los casos, al menos en lo que refieren a de administración o delitos tributarios y delitos contables y delitos de contrabando existen, solo que justamente de acuerdo a la naturaleza que tiene cada organización o de acuerdo a la naturaleza de la función que tiene cada empresa, muchas veces no estaba regulado como protocolo dentro de las áreas contables, ¿no? Porque justamente es cada una manejada de forma independiente los procesos que por ley correspondían, ¿no? Entonces, lo que la norma te exige que tú deberías hacer. Hoy en día todo esto debe estar, no sé si empapelado sea el término, pero sí documentado. Entonces, luego venimos, señores, con los delitos aduaneros, ¿no? Entonces, en lo que refiere a los delitos aduaneros, señores, estos delitos bueno, deberían estar regulados para todas las empresas, ¿no? Pero claramente ahí tenemos un tema, específicamente esto va para las empresas, ¿no? Que generan ingresos de compras en el extranjero, importan, exportan, aquellos que no necesariamente importan, exportan, pero sí dentro, sus principales clientes tienen estos sistemas, o sea, tienen estas modalidades. Entonces, si yo voy a brindar un servicio de representación a una organización que tiene esta naturaleza, o que a una empresa, a un cliente que realiza esta labor, tengo que tenerlo contemplado, porque al generar yo representación o servicios a este tipo de clientes que realizan este tipo de acciones de cuestiones de importación, exportación, vamos a tener problemas si no lo regulamos también porque no va a funcionar sobre el tema de delegación. Podríamos tomar en cuenta sobre los contratos que firmamos con nuestros proveedores, ¿no? Y sobre las situaciones y las cláusulas de indemnidad que o que casi todas las organizaciones tienen, pero no es suficiente para la demostración de un sistema o un nivel de prevención que pueda tener la organización. Así que y esto busca que nosotros lo incluyamos como puntos o como puntos de importancia o como situaciones de riesgo, lo mapeemos dentro de nuestra matriz de riesgo, ¿no? Entonces aquí vienen dentro de los delitos aduaneros también los temas de contrabandos, defraudación de rentas de aduanas, receptación aduanera y financiamiento. Contrabando, señores, no es otra cosa que el que ingresa la mercancía del extranjero al territorio nacional, eludiendo, burlando el control aduanero y sus modalidades. Entonces hay que tener en cuenta allí también, señores, que vamos a ser pasibles de la comisión de este delito si efectivamente como personas jurídicas, si efectivamente nosotros
no hemos verificado, no hemos verificado la inclusión o la documentación, ¿no? Que en efecto corresponde. Ustedes saben que al final del día el ingreso del extranjero al territorio peruano de mercancía tiene todo un procedimiento, ¿no? Tiene todo un procedimiento y justamente este procedimiento va directamente establecido a lo que refiere a la entrega o algún procedimiento administrativo de tal. La infracción de ese procedimiento administrativo, la infracción intencional, ¿no? Sí, genera la comisión del delito de lavado activo, del delito de aduaneros. Entonces, sí hay que tener en cuenta ello, ¿no? Para eso también, nuevamente, hay que tener en cuenta dentro de nuestra inclusión de las, de las, de las situaciones de riesgo dentro de nuestra matriz, justamente todos los pasos que nosotros deberíamos comprender. Porque justamente también el tema de contrabando, además del tema del ingreso a la mercancía, también tiene que verificar o también se comete si tú no ingresas o no presentas a las mercancías para la verificación, reconocimiento físico o para otra acción de control aduanero. Ya ingresó la mercancía y tú luego no la llevas, también es un delito. La extracción o disposición o utilización de las mercancías, ¿no? En la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas, también. Consumir, almacenar o disponer de las mercancías durante el traslado autorizado por la administración aduanera en una zona primaria, en una zona franca, igual, ¿no? Entonces, conducir con cualquier medio de transporte, hacer circular, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías dentro del territorio nacional sin que hayan sido sometidas al control aduanero. Entonces, allí también es importante, muchas de las organizaciones que tienen este punto en específico, que realizan estas labores, muchos de nuestros trabajadores, lastimosamente, dentro de los, por ejemplo, clientes que son cadenas logísticas, ¿no? Los transportistas dicen, bueno, y este procedimiento, lo voy a sacar en 2 o 3 días, sí, ya, me llevo la mercadería. Y al final lo pueden dejar donde no correspondan porque lastimosamente dentro del área de transportes, dentro de estas organizaciones aún hay muchos retos por cumplir para hacerle entender a los transportistas y hacerle entender a los trabajadores que estas mercancías no deberían moverse sin que haya específicamente una aprobación. Hoy más que nunca también debemos reforzar ese punto. ¿Por qué? Porque ahora ni siquiera parece ser solo una infracción administrativa o una cuestión de no determinar, sino también tiene que ser de autorregulación por la comisión del delito que nos podríamos generar, ¿no? La receptación aduanera, señores, y la defraudación de rentas aduaneras es evidentemente, al igual que el delito tributario, quien deja de pagar en todo o en parte los tributos relacionados con la actividad aduanera, los tributos que nos corresponden. Algunas veces hemos tenido casos en los cuales lastimosamente algunos clientes han contado con alguna organización, con un tercero proveedor para este servicio de importación y por ejemplo, ellos han contratado para traer equipos de sonido, no sé, pues equipos de tecnología. Y este tercero, este proveedor, ha declarado eso como equipos o como papeles o como juguetes. Al final del día, ¿quién es el pasible de la investigación, de la investigación o del delito de defraudación de renta de aduanas? Los clientes. El cliente que trajo tecnología y que volteó hacia un tercero para contratar el servicio de llave en mano desde que lo pides hasta que te lo traigan a tu local. Entonces, ¿qué nos exige esta norma ahora mismo? Que más allá del control que nosotros tenemos ahora mismo, que es con la cláusula de indemnidad dentro de esos controles, dentro de esos procedimientos, que además de esto, ahora haya una función de verificación y fiscalización a nuestro proveedor que nos está realizando esta función para verificar que en efecto la forma de los tributos, la determinación de los tributos, ¿no? Y todos los papeles que estén firmando, parece mentira y puede que sea engorroso, pero mínimamente tengamos este sistema o lleguemos a un punto medio o un punto referencial en el cual yo tenga la tranquilidad como persona jurídica que quien está actuando en mi nombre lo haga correctamente. Entonces, hoy en día, desde nuestro punto de vista como estudio, no consideraríamos que únicamente, ya en razón de la norma, el contrato, las cláusulas de exoneración, de indemnidad, sean suficientes para evitar, ¿no? Para decir, tengo un control suficiente sobre la prevención del delito de defraudación de rentas de aduanas. Receptación aduanera también, que no es otra cosa del robo, de la compra de mercadería que ha sido producto de un delito de contrabando y el financiamiento de contrabando. Entonces sí es importante que podamos tener en cuenta aquí. Hasta aquí, señores,
¿Alguna pregunta? De ser así, continuamos. Entonces, me voy a disculpar si de repente nos estamos deteniendo en los delitos, pero para DLA es bastante importante que nuestros clientes conozcan cuáles son ahora las acciones que ustedes pueden cometer, porque al conocer estas acciones, básicamente lo que les va a permitir a ustedes es autorregularse o voltear a su organización y ver con el conocimiento ya del delito cuáles son los procedimientos o los procesos a la interna que van a tener que ser regulados. Bien, entonces vamos a continuar con los delitos concernientes a lavado de activos. En este punto, muchas de las organizaciones, ya cuando la norma decía respecto del lavado de activos, regularon todas las modalidades. Sin embargo, para aquellos que lo hicieron específicamente, hoy en día, ¿no? Se entiende también que los temas de lavado de activos ya se han incluido los actos de conversión y transferencia, de ocultamiento y tenencia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, y aquí nuevamente los principales retos son, a ver, en los temas de ocultamiento y tenencia, tenemos como principales, o sea, tomar como ejemplos principales, operadores de empresas de cadenas logísticas, empresas de venta de productos y almacenaje. O sea, por ejemplo, ¿no? Una organización que tenga ventas masivas de diversos productos, lo cual les obligue a tener grandes almacenes, ¿no? Entonces, justamente también allí tenemos que verificar o tenemos que colocar un pequeño control sobre los temas de ocultamiento y tenencia, porque tenemos que determinar y hacerle entender a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, que ningún procedimiento o dentro de nuestras organizaciones e instalaciones nadie puede tener o nadie puede dejar ningún artículo específicamente, porque lo que podrían hacer es que si hacen una verificación y encuentran $200,000 en efectivo en uno de nuestros almacenes en donde nosotros teníamos productos de limpieza o productos de venta, ¿no? Entonces, ¿vamos a ser pasibles de una investigación por lavado de activos? Claro que sí. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta ahora que esos son algunos puntos de riesgo que ahora la norma exige que nosotros tengamos regulados. Igual que los actos de conversión y transferencia. Los actos de conversión y transferencia, justamente el delito de lavado de activos, nos obliga como organización a realizar una verificación hacia los proveedores o hacia los clientes o socios de negocio que nosotros tengamos. Porque justamente a raíz de la verificación de ellos, nosotros vamos a poder proteger a nuestra organización de la comisión de este delito. Entonces, sí es importante que nosotros podamos verificar ese punto, ¿no? Entonces, ahora, hay puntos específicos, señores, que son nuevos, ¿no? La omisión de comunicación de transacciones sospechosas. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta aquí algo. Este delito, ¿no? La omisión de comunicación de operaciones sospechosas estaba dedicado para las empresas, o estaba direccionado antes para el oficial de cumplimiento en el caso de las organizaciones que son sujetos regulados. O sea, aquel que tenía un sistema de prevención de lavado de activos de SPLAF, ¿no? Entonces, en ese punto, claro, el oficial de cumplimiento, como persona individual, cometía ese delito si olvidaba o no reportaba una operación sospechosa. Ahora mismo lo que te dice el delito es que existe justamente la omisión de comunicaciones de transacciones sospechosas. Quien incumpliendo sus obligaciones de función o profesión no comunica a la autoridad operaciones o transacciones sospechosas que hubiera detectado. Entonces, este delito está determinado, bueno, desde nuestro punto de vista, pero igual que hay muchas preguntas sobre este tema, y hasta que nos salga la regulación del reglamento, nosotros nos inclinamos porque este delito es un delito específico para un cierto sector de personas, o sea, oficiales de cumplimiento dentro de organizaciones reguladas, lo que quiere decir que este delito va o debe ser incluido en general, ¿no? Dentro de las organizaciones o dentro de la organización de una persona jurídica que también sea un sujeto regulado ante la SBS bajo el sistema tradicional o el sistema COTAP. Entonces, necesariamente sobre ese punto. Y el rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información sí va para todos. Entonces, ¿qué pasa? Todos ustedes, señores, han recibido como parte de su organización alguna vez
un documento que les diga, a ver, señores, tienen 5 días para presentarme, la siguiente información. Necesito que ustedes respondan A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, sobre algún cliente que ustedes hayan tenido. Lo que se entendía era que, bueno, según mi organización, yo tengo, es una organización grande, si me dicen 3 días, lo voy a responder en 2 semanas o en 3. No voy a pedir una ampliación de plazo ni nada. Oye, no tengo la información aquí, no sé si sé, ¿qué hago? ¿Lo presento? ¿Digo que no lo tengo? O sí, oye, lo tenía, pero ya no lo tengo, lo perdí, mejor digo que nunca lo tuve, ¿no? Entonces, ahora mismo te dice que quien demora o miente al momento de brindar información contable, financiera o mercantil, en el marco de una investigación por lavado de activos puede ser pasible de también ser procesado. Se entendería que esta norma puede ir dirigido a tu investigación propiamente, pero por una extensión en cuanto interpretativa, no del delito propiamente, sino de los riesgos que puedan generarse, evidentemente también dentro de sus matrices tiene que colocarse hoy en día también como una situación o como un criterio a poder determinar o un riesgo a ser cubierto la entrega oportuna de la información que llegue, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también que esta información que se llegue o la obligación que se genere para la entrega de la documentación no tiene que vulnerar derechos o ningún tipo de secretos, ¿no? Ni secreto contable, ni financiero, ni mercantil, a menos que sea solicitado por una autoridad judicial, ¿no? Mediante una resolución. Entonces, señores, eso es, bueno, los delitos del terrorismo que hay que tener en cuenta, que parece mentira, pero hoy en día han ganado terreno dentro de la organización. Nos dice una cosa, nos dice básicamente que quien mantiene en estado de terror a la población utilizando armas o cualquier otro medio capaz de perturbar la tranquilidad pública puede generarse el delito de terrorismo. Este delito, señores, va dirigido básicamente, ¿no? Aquellos, sobre todo como organización, a los temas de colaboración con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Aquí viene nuevamente, aquí vamos a hacer mucha atención a nuestras políticas, a las políticas que nosotros tenemos como parte de los, por ejemplo, subsidios o lo que nosotros podamos tener como parte de auspicios, de donaciones. Específicamente tenemos que realizar una verificación o tenemos que incluir un control que dentro de estas verificaciones o dentro de estas organizaciones a las que nosotros podamos donar, o hasta las municipalidades o los grupos, más allá de los temas políticos, también justamente de los temas de colaboración de organizaciones terroristas. Entonces hay que realizar un análisis sobre el objeto de la organización, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la organización? ¿Cuál es el objeto para lo cual nosotros vamos a realizar esta ayuda, este desprendimiento, esta donación? O por ejemplo, si nosotros tenemos alguno de alguna organización, genera alianzas con una otra empresa, con una otra organización, también analizarlas desde ese punto de vista. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? Entonces, con esto hemos culminado la parte de los temas de los delitos que deben ser atendibles. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que otro de los cambios normativos sumamente importantes ha sido que, bueno, la ley señala que también aplicará a empresas extranjeras, siempre que realicen sus actividades directas o indirectamente en territorio nacional, y que obviamente tendrán responsabilidad penal cuando los delitos hayan sido cometidos en su nombre o a su beneficio. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto. Bien, entonces, ahora bien, aquí hay una parte bastante importante y de repente bastante atendible, ¿no? También hoy en día, las matrices de las empresas, muchos de ustedes pertenecen a organizaciones que son sucursales, y las matrices de la organización hoy en día pueden ser investigadas también como personas jurídicas, pese a que sus filiales, sus sucursales estén aquí en Perú y tengan una personería totalmente diferente. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes, señores, en una organización también multinacional o grande, ustedes saben que efectivamente los corporativos las decisiones al final dependen de un corporativo, de un comité mayor que depende, claramente, valga la redundancia, depende
las decisiones deben ser tomadas por un consejo, ¿no? Específicamente un directivo o al final del día sobre la organización que determine las matrices. O hay lineamientos que vienen desde las matrices sobre decisiones que deben de cumplirse. En este caso, señores, esto de aquí resulta ser importante y atendible porque también ellos pueden ser pasibles de delitos si es que los delitos se habrían cometido bajo sus órdenes. O sea, por ejemplo, alguno de ustedes reporta un hecho, no sé, se me ocurre, una operación sospechosa o algo así, ¿no? Entonces, y van y les dicen, tenemos que reportar esto. Se sube en consulta a su comité, y su comité otra vez a su comité, y la matriz dice, no reportemos, señor. O ¿sabes qué? Esto de aquí no lo vamos a reportar, no. Hay la pérdida del libro de registro de contabilidad. No, no lo vamos a reportar. Entonces, efectivamente, la persona jurídica aquí, en la matriz, no sé, pues que está en UK, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, igual, va a ser también incluida como investigada, ¿no? Entonces, allí también hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora bien, también hay que tener en cuenta también que las personas jurídicas no son responsables si es que las personas naturales actuaron en beneficio propio o a favor de un tercero distinto al de la empresa. Ahí también esta parte es un reto para en realidad para la autoridad más que para nosotros. ¿Por qué es un reto para nosotros? Más allá de lo que estamos diciendo que ahora las matrices, si mi matriz me dice que yo haga algo y que yo tengo que estar supeditado bajo mi organización de sucursal o bajo mi organización de subsidiario, de filial, y yo tengo que guiarme con el tema de las matrices, ¿no? Entonces, si ellos me dicen, no lo hagas, ¿no? Bueno, hay que también tener aquí nuestra condición de, oye, yo soy persona natural y yo sé que lo que yo voy a hacer es un delito, ¿no? Pero si yo no lo hago, la omisión es un delito. O sea, ahí también tengo que ver cómo es que me voy a manejar para ese punto. Pero también hay que tener en cuenta que ahora las matrices pueden ser investigadas, ¿no? O van a ser investigadas, sobre todo porque justo esto es algo que estábamos conversando hace un par de días, porque es cierto, muchas de las investigaciones, ¿no? Hoy en día, ustedes saben que es sumamente común investigar temas de lavado de activos a cualquier empresa. Es más, es raro que una empresa hoy en día no haya sido citada mínimamente aunque sea declarada por un hecho de lavado de activos. Y eso no la hace responsable. Pero muchas de las respuestas ¿no? Muchas de las respuestas son sí, estas son decisiones de mi corporativo, ¿no? Estas son decisiones de mi matriz, estas son decisiones de mi casa matriz. Hoy en día por eso es que el regulador lo recogió y dijo, bueno, las matrices también así no operan aquí en Perú o algo, también entran para acá, para las investigaciones. Ahora también hay que tener en cuenta, ¿no? Que también bajo esa misma modificación, las empresas no van a ser responsables si es que las personas jurídicas se demuestra que las personas jurídicas actuaron en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la de la empresa. Claro, muchas veces no se determinaba que en efecto y este funcionario, este gerente general, ha realizado pues un acto, no sé, pues de soborno o algo así, ¿no? Y que al primer momento lo identificaban como el gerente general de la empresa y ¡pum! Entraba también la persona jurídica, ¿no? Ahora, evidentemente, lo que tiene que demostrar la persona jurídica dentro de un proceso o dentro del marco de una investigación es que el beneficio fue en beneficio propio o de un tercero, no de la organización. Si ese fuera el caso, evidentemente la empresa queda afuera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Entonces sí, es importante, señores, tener en cuenta esto. También, otro punto importante que ya la norma no nos deja en el limbo, como ustedes sabrán, o todo aquel que ha podido tener una pequeña revisión de la ley 3424, cuando se establecía cuáles eran las sanciones de la persona jurídica, había una lista que decía multa, inhabilitación, cierre de locales, ABC, punto. Hoy en día lo que ha tratado de hacer la norma con un poquito de solvencia es decir, oye señores, a ver ya, tanto que me preguntan cuánto va a ser mi multa, cuántas son las medidas administrativas aplicables, ya, voy a modificar el artículo 5 y voy a incluir delito, voy a incluir una pauta, ¿no? A veces, porque, a ver, evidentemente es una persona jurídica, tiene un espíritu normativo, no tiene, o sea, tiene un espíritu, no es una persona jurídica que tenga, una persona natural a la cual tú le prives de la libertad, ¿no? Entonces, son medidas administrativas lo que se coloca.
justamente también el legislador por eso fundamenta y dice, este es delito, esto es una responsabilidad administrativa. Entonces aquí hay un cambio en el tema de las multas, que es importante aquí, porque aquí ya el legislador tiene dos criterios. Si ustedes están en un delito, vamos a tocar el delito más sencillo, señores. Corrupción de funcionarios por el favorecimiento de un contrato de administración por $1 millón. Ya. Para la organización o para la empresa, dice, ¿puedes determinar el monto del beneficio? Supuestamente el monto del beneficio sería $1 millón. Dice, ¿no? Entonces, aquí se establece que la multa sería no menor del doble, o sea, no menor de 2 millones, por decirlo así, ni mayor del sextuple, ni mayor de 6 millones, supuestamente, ¿no? Dice, cuando no se puede determinar el monto del beneficio, aquí no se puede determinar, oye, ¿cuánto es que ha sido el beneficio real? ¿No? Entonces, la multa será no menor de 10, ni mayor de 10.000 UITs. Ahora, obviamente aquí se les establece un reto, ya no para ustedes, señores, sino también para la Procuraduría del Estado, ¿no? Porque obviamente si una operación es de un contrato fue por $1 millón, pero el servicio se ejecutó, hay que ver específicamente cuál es el procedimiento que se tiene que realizar para la determinación del monto. Ahora, todas estas multas van a tener que ser debidamente motivadas. O sea, ya establecen los criterios. Primero, ¿cómo es que determino el monto del beneficio? Perjuicios, determinación, y luego de todo ello, recién la aplicación de cualquiera de los dos criterios. El criterio de excelencia, cuando está determinado y cuando no. Entonces, esto, al menos este punto, nos va a ayudar para todas aquellas empresas que en algún momento puedan estar investigadas, ¿no? Y de todas maneras están sometidos a auditorías y dentro de las cartas de auditores se solicitan los niveles de contingencia o el monto hasta cuál, esto ya es una figura mucho más específica para que ustedes puedan tener en consideración cómo colocarlo, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta, por ejemplo, señores, que es algo muy importante, ¿no? Que antes de la modificatoria, el criterio para determinación de la multa atendía al ingreso anual de la persona jurídica y podía oscilar entre las 10 y las 10.000 UITs. Hoy en día ya no. Hoy en día establecen también los criterios que debe seguir el juez penal para motivar la multa, ¿no? El monto del dinero involucrado, como ya lo hemos señalado, el tamaño y la naturaleza, capacidad de la persona jurídica. O sea, lo que antes era solo el criterio para la determinación de la multa, ahora es uno de los 7 criterios, ¿no? que se ha podido identificar para la motivación. La disposición de mitigar el daño. ¿Qué pasa? Yo me entero del hecho, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que hago? Incumplimientos de reglas y procedimientos internos de la organización, propiamente. Cantidad y jerarquía de los funcionarios. ¿Quién es el que me cometió el delito? ¿Un ingeniero de obras o el presidente del directorio? ¿No? Extensión de daño causado. ¿Qué tanto daño se ha causado a raíz de eso? Por ejemplo, ahí vienen también, oye, son obras de conducto social, son obras que se generaron en el marco del, no sé, pues de lo que ha pasado ahora último de los temas de las lluvias, ¿no? Por ejemplo, vienen los delitos que puedan, no sé, pues de aquí las municipalidades en el marco de la reconstrucción de sus áreas sacan procedimientos para la reconstrucción y son calificadas como obras de ayuda social. El daño causado es muchísimo mayor. Entonces también hay que tener en cuenta. Y la omisión de vigilancia. Entonces justamente todos estos puntos también son importantes que se puedan tener en cuenta dentro de las matrices de riesgo, ¿no? O sea, a ver, también sobre los temas, a ver, ahora la pregunta viene, ¿cómo voy a colocar entonces esto en mi matriz de riesgos? Ya, por ejemplo, en el tema de cantidad y jerarquía de los funcionarios, nuevamente, ¿no? La identificación no necesariamente en la matriz, sino en un procedimiento aparte o en un protocolo aparte. La identificación de los funcionarios con los cuales ustedes que realizan representaciones para situaciones de contrataciones, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. El incumplimiento de reglas y procedimientos internos claramente va con el tema del proceso de sensibilización que todos tenemos. La disposición de mitigar el daño. Aquí es cierto que hay muchas organizaciones, la verdad, que carecen de procedimientos de respuesta. Si bien es cierto, el sistema de prevención es para detectar, mitigar, ¿no? Prevenir, también existe, y este procedimiento es para generar respuesta. ¿Cómo genero yo como organización? ¿Qué tipo de respuesta? Dentro de nuestra organización, ¿tenemos un procedimiento de respuesta
ante la advertencia de la comisión de un hecho, estoy segura, señores, que de 10 organizaciones aquí que estén, 8 no lo tienen. Porque claramente es un procedimiento que, bueno, porque la norma no lo exige, ¿no? Pero es un procedimiento de disposición de mitigación de daños o una acción de respuesta que no lo realizan. Claro, porque en algún punto puede determinar una suerte de responsabilidad, ¿no? O que puedan asumir que es una suerte de responsabilidad, de admisión de responsabilidad, cuando realmente no lo es, porque no necesariamente toda falta administrativa va a ser un delito. Entonces, justamente se tiene que tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces, a ver, luego de esto. Ahora, el legislador ha querido ser bueno, y esta parte es un poco graciosa, ¿no? Porque dice, a ver, señores, si en caso tu multa, la que yo te voy a poner, ¿no? Ponga en peligro la continuación de la persona jurídica, yo te voy a dar plazos para que tú me puedas pagar en cuotas. Suena un poco gracioso, la verdad, ¿no? Pero la norma te lo dice como un cambio, te lo puedo poner en 36 cuotas para que tu persona jurídica y mi espíritu de no quererte destruir para que sigas manteniéndote a flote. Nuevamente es cuestionable, pero es importante que se pueda tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, luego de esto viene, señores, como otro punto de modificación, ¿no? La aplicación de la eximenta de la responsabilidad por aplicación del modelo de prevención. ¿Qué cosa quiere decir esto? A todo mundo, cuando se nos vendió la ley 3424 o el decreto legislativo 1352, que incluía la implementación de un sistema de prevención, un modelo de prevención, ¿no? Nos dijeron, oye, tú te adecuas ahorita, tengo eximente, ¿sabes qué? Viene bien adecuado, viene un delito, la comisión de un delito y tú no te van a sancionar, ¿no? Hoy en día, ¿qué te dice? Que se condiciona la aplicación, o sea, oye, no te van a sancionar, ¿no? ¿No? El delito, siempre que el delito haya sido cometido específicamente. Ahora, aquí te dice, ¿no? Que las empresas que incluso tengan implementados un modelo de prevención, o sea, aún así haya sido implementado, pero tu delito ha sido cometido por tus socios, tus directores, tus administradores, tus representantes legales o tus apoderados con capacidad de control. O sea, ¿qué cosa te quiere decir aquí? Mira persona jurídica, mira empresa, tu organización me comete un delito por los órganos societarios, tu persona jurídica eres un ente, ¿no? Que estás conformado por tus órganos societarios. O sea, son tus órganos societarios el que aprobaron tu sistema de prevención. Son estos órganos societarios el que se encargan de cumplir, de hacer cumplir a todos. Así que si ellos, los órganos que te componen y que toman tus decisiones, cometen estos delitos, no va a haber eximente. Pero lo que yo voy a hacer es bajarte la multa, ¿no? Pues de 10 a 1%, de 100 al 10%. Entonces, lo que está haciendo aquí el legislador es bastante severo al decir, oye, por si acaso, yo entiendo que la persona jurídica es un ente independiente, pero en la primacía de la realidad, estos son las personas, son los órganos societarios que toman las decisiones. Así que no puede ser juez y parte si tú estás ayudando a que tu organización funcione, porque a raíz de ti se tomó las decisiones de tener un sistema de prevención, tú mismo no me vas a venir a bajarme la norma o a incumplirla, ¿no? Entonces, en ese punto, ahí sí me... Lo que sí es, pues, oye, si tú un ingeniero de obras va y te comete soborno y tú no lo sabes, o alguien encargado específicamente, no sé, pues, dentro de un programa, dentro de un control, dentro de un marco de contratación, no en un procedimiento de selección, ahí dice, sí, me mandé pues no al gerente, no al jefe, sino al encargado por este perfil de puestos. Allí sí aplicaría. Sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sí, es bastante importante que nosotros. Y aquí, señores, se delimitan los elementos mínimos para el modelo de prevención. Que se le delimitan, lo que te dice la norma específicamente es que ya tienes acciones de mitigación de riesgos. La acción de mitigación ya es lo que la norma te dice específicamente. Cuando establece el artículo 17, ¿no? Entonces ya te explica que tú debes tener riesgos inherentes y residuales. Y además de eso te dice, tienes que tener obligatoriamente el encargo de prevención que ya lo conocíamos, acciones de mitigación de riesgos identificados, implementación de procedimientos de denuncia, más allá de los, claro. Ahora, esto de acá también implica, señores, no básicamente los temas de denuncias, canales de denuncias,
sino es algo que justamente se viene repitiendo de manera constante a las organizaciones. El protocolo de qué hacer con una denuncia posteriormente, lo que no es otra cosa que el protocolo o el sistema de investigaciones internas que toda organización debería tener, porque ese protocolo es el que asegura el éxito de que efectivamente una denuncia haya sido bien recibida y bien trabajada o bien tratada, ¿no? Entonces, la difusión y capacitación y la evaluación y monitoreo continuo. Sí es importante, señores, allí que tengamos en cuenta justo este punto, ¿no? Ahora, lo que dice también la norma aquí te da un plus, ¿no? Te da un plusecito, pero esto es algo que ya lo conocíamos, porque te dice, además de lo que yo te estoy diciendo, tú en el ejercicio de tu autorregulación puedes incorporar a tu modelo de prevención algún otro elemento conforme a sus perfiles de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta norma, señores? Si tú eres una empresa que también tiene, oye, yo he determinado que aquí mis controles necesariamente o mis situaciones de riesgo van contra delitos patrimoniales, también lo puedo incluir porque es parte de mi autorregulación. Y eso es algo que siempre se podía hacer. Sino que es cierto que algunas organizaciones decían, mejor los mantengo por separado. Por si la norma viene solo a cada 7 delitos para acá y los otros lo mantengo en una matriz de riesgos en paralelo. Necesariamente. La norma te dice, mire señor, esto es en espíritu su autorregulación. Si usted quiere regularse hoy en día por 100 delitos que usted considera que van a generar riesgo dentro de su organización, lo puede hacer. No es pasible de la investigación por esos 100 delitos. Al menos no bajo la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, sino de repente bajo otra figura. Pero sí lo puede hacer dentro de este sistema. Con todos estos protocolos que yo les estoy diciendo, señores, usted puede agarrar y puede regularse también para otros delitos. Y en los casos de las empresas estatales de economía mixta, ¿no? Entonces, indican que efectivamente es autónomo a las potestades del órgano del Sistema Nacional de Control. O sea, aquí a mí, nadie del Sistema Nacional de Control, Contraloría, todas estas verificaciones me van a venir a decir cómo es que yo tengo que organizar porque esto es de manera independiente. Ellos realizarán bajo su Sistema Nacional de Control y bajo sus normas lo que tengan que decir. Esto va para temas de bancos de primer piso, segundo piso, entonces hay que tener en cuenta que ahí había también un problema, porque hemos tenido también consultas que temas de Contraloría o de sistemas nacionales de control querían solicitar o solicitaban el cumplimiento o la verificación de estos protocolos, lo cual no cumplía. Pero ahora la norma lo está precisando justamente a razón. Entonces, señores, para ir culminando, justo estamos viendo también, ¿no? En el tema, la parte importante, los informes técnicos de la SMV. Antes, señores, nosotros ya, alguno de ustedes fue investigado por un delito. Fue investigado por un delito, señores, y la SMV agarró y ustedes atienden perfecto a la SMV y salió impecable su informe. Ya, y con eso, ustedes obligatoriamente tenían que ser archivada su investigación, la persona jurídica a la cual ustedes representan. Ahora la norma te dice, no, señor, ya no. Eso es una pericia. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Esto no tiene carácter vinculante. No por el hecho de que tú hayas impactado a la SMV, yo te voy a eximir de la responsabilidad o la investigación tiene que ser archivada definitivamente, no. La SMV, tuviste una muy buena impresión con la SMV, muy bien, lo voy a tener aquí como pericia, señor, y va a ser analizado en conjunto con otros elementos periféricos dentro de la investigación. O sea, ya no fiscal, yo me veo obligado a archivar. Si yo considero que la pericia que viene, o que el informe de la SMV, junto con otros delitos, junto con otros elementos, a mí me genera la certeza de que no debo continuar, lo haré. No estoy obligado, ¿no? Y luego te dice, ¿por qué? Porque este informe técnico, al ser condición de pericia ahora, lo tiene que valorar el fiscal en conjunto, y si esto pasa a un proceso judicial, y esto pasa a un juicio oral, y el juez también lo evaluará propiamente, no únicamente con valor independiente, sino con valor en conjunto con otras pruebas. Entonces, el informe de la SMV pierde su carácter de vinculante. Es algo que claramente sí, pues ha molestado un poco, porque obviamente muchas de las organizaciones tienen el espíritu de tener un buen sistema de prevención, que la SMV lo reconoce, pero que aún así la fiscal están diciendo no es suficiente. Y en cierta medida están diciendo no es suficiente también, porque si la SMV no me va a determinar o no va a ser determinante en una organización para yo verificar yo, que soy administrador de justicia, me voy a tener, porque aquí funcionaba más o menos como funciona también en los temas de tributario, señores, en las investigaciones de tributario. Por ejemplo, si no se puede formalizar si es que no existe una investigación tributaria, no puede formalizarse si no existe
un informe de indicios de delitos por parte de la SUNAT. Algo así era hace un poco tiempo la SMV, ahora te dice, no, esto es vinculante nomás, señor. Viene bien, si no viene también, pues, ¿no? Yo lo analizaré en conjunto, ¿no? Y también la última parte también te dice ahora, oye, por si acaso, si yo tengo más facultades, ¿ah? Si la SMV está investigando, está viendo un delito de un sujeto regulado, yo puedo voltear a pedirle a la SBS, que es tu autorregulator, que me puedas pasar la información, ¿ah? También dice esto la norma. O sea, le está facultando a la SMV que trabaje de la mano con la SBS para ciertas empresas y para ciertos delitos, para el requerimiento de información si es que tú no se la das, ¿no? Y también la SMV ahora lo que tiene es, puede realizar una investigación interna. Antes, lo único que hacía era visitas documentarias. Ahora puede tomar declaraciones al personal. ¿Por qué? Porque lo que ahora está haciendo la SMV es, muy bien, yo te presento un espléndido sistema de control, un sistema de prevención. Ya, pero la misma pregunta que se hacen los clientes. Yo voy y le pregunto a uno de tus trabajadores, ¿tu trabajador conoce realmente tu sistema de denuncia? O sea, tu trabajador conoce tu protocolo, no sabe en qué consiste tu política de prevención de actos corruptos. Si no lo saben, esto evidentemente ya la SMV se encuentra facultada para tomar declaraciones del personal, justamente en el marco de la corroboración de que efectivamente sea un protocolo, sea un sistema de prevención bastante válido, ¿no? Y evidentemente también puede realizar visitas de evaluación del modelo de prevención. Para eso se le da un plazo. Dentro de la norma también te dice, puede ser 90 días, puede emplear un poco más de acuerdo a la regulación que pueda tener. Así es, señores. Y finalmente, ¿cuándo entra en vigencia esta norma, señores? El día 13 de noviembre del 2023. ¿Qué cosa quiere decir? Que ustedes tienen 3 meses para poderse adecuar. Así como cuando salió en el decreto legislativo 1352, evidentemente ahora están dejando menos espacios para que ustedes puedan verificar o para que ustedes puedan tomar en consideración estos hechos. Entonces, no, señores, es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta lo que estamos diciendo. Ahora, no sé si alguno de ustedes tenga una pregunta respecto a un punto de la ley que no se haya conocido, que no se haya tenido en cuenta o que de repente sientan que no se haya cubierto. Bien. Entonces, nuevamente, yo agradezco muchísimo el tiempo de cada uno de ustedes y si tuviera que decirles algo para terminar, lo importante es que lo principal es que conozcamos, seguramente para muchos de ustedes, de hoy en adelante va a ser súper familiar todo el catálogo de delitos que ahora se han incluido. Es bastante importante que nosotros verifiquemos y sobre todo lo primero que tengamos que hacer y que seguramente muchos de ustedes ya están haciendo es voltear hacia la interna qué organización o qué área de nuestras organizaciones se encuentran vinculadas para comenzar a trabajar sobre ese procedimiento. Parece mentira, pero ahora y hay que tener bastante tino en los temas de los delitos tributarios, sobre todo, que son súper importantes aquí, justamente en cuanto a las atenciones de los plazos también y situaciones que puedan ser bastante básicas, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco mucho su predisposición. Sí tenemos preguntas. Dice, a ver, muchas gracias. A ver, voy a ver aquí. Este protocolo es obligatorio tenerlo ante cualquier auditoría externa que indica, bueno, esto depende de tu organización, ¿no? Porque si tú tienes una organización, el protocolo, a ver, este protocolo es obligatorio, ¿no? A ver, el sistema de prevención el sistema de prevención que solicita la ley 3424 no es obligatorio, es de autorregulación voluntaria. Pero si ya lo tienes efectivamente y viene en un proceso, una auditoría externa y te dice, oye, lo tienes organizado, si ven dentro de tu regulación que ya te has adecuado bajo una disposición de tu órgano societario a un sistema de prevención, no, claramente que ahí sí lo vas a tener obligatoriamente, lo tienes que actualizar, ¿no?
La de conocimiento de los empleados, el protocolo del conocimiento de los empleados contra el lavado de activos, por ejemplo, se debe tener todos, en realidad, todo lo que, si eres sujeto regulado, todos los que tienen sujeto regulado. Dice, el informe de la SMV se emite solo a pedido de la empresa, no, en toda investigación puede ser sometido, es también justamente la Fiscalía dentro del protocolo establece que deban ser emitidos, ¿no? La Fiscalía lo puede pedir. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entiendo que ninguna otra. Nuevamente les agradezco muchísimo su tiempo. Quedamos pendientes ante cualquier consulta o duda que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias.